Amigos, ¿listos para activarse? Pues comenzamos. Bueno, pues ya nos invitó Janiel a activarnos. En esta semana hemos estado viendo acerca de revolución es ponerle on a la vida, es decir, enciéndete. Y tú me podrás preguntar, ay maestra, ¿pero qué significa enciéndete? Te recuerdo que unos meses atrás vimos lo que era encenderse. Es convivir, trabajar, competir, aprender, innovar. Y todo lo hacíamos en nuestras clases, tanto en la escuela dominical como en los rayitos de sol. Y déjame te platico algo. Fíjate que ayer me marcó una amiga. Mi amiga tiene un hijo que se llama Santi y me estaba platicando. Santi se acercó con ella y le preguntó, mamá, ¿puedo preguntarte algo? Sí, Santi, dime. Es que me siento triste, tengo muchas dudas en mi cabeza. ¿Por qué estás triste, Santi? Es que no entiendo por qué Dios nos mandó esta pandemia. Porque ya no puedo salir al parque, ya no puedo ir a entrenar, ya no puedo jugar con mis amigos. Tenía muchas metas trazadas en este año. El año pasado no hice nada, me la pasé todo el tiempo encerrado en casa. Ay, Santi, pues Dios ha permitido esta pandemia porque Él tiene un propósito divino para esto. Ahora, gracias a Dios, hasta el día de hoy, tú tienes salud y eso tienes que agradecerle a Dios. Pues sí, yo sé. De hecho, le doy gracias a Dios porque nunca hemos padecido. Mi papá sigue trabajando y pues tú también estás en casa, podemos comer y pues nunca nos ha faltado nada. Ay, Santi, pero ¿sabes? Sí puedes hacer algo. ¿Sabías que tu amigo Mateo, su papá se quedó sin trabajo y no es tan bien de salud? A él también le atacó el virus y pues no ha podido trabajar sus papás. ¿Podrías hablar con él para darle ánimo, para hablarle del amor de Dios para él y para su familia? Pero, mamá, no lo sabía. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le doy ánimo a mi amigo Mateo? ¿Qué le puedo decir? Y mi amiga le contó la siguiente historia que hoy quiero recordarla contigo. Vamos a ver el ejemplo de Felipe y el etíope. Pues esta lección la encontramos en la palabra de Dios en el capítulo 8, versículos del 26 al 40 del libro de los Hechos. Y pues, como te digo, se trata de la historia de Felipe y el etíope. Fíjate que Felipe era un hombre que era fiel con las tareas que Dios le había dado. Un día, el ángel del Señor le dijo que se levantara y se fuera a otra parte. Fíjate bien, el ángel del Señor habló a Felipe diciéndote, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Obedeció Felipe a Dios y fue al desierto? Fíjate lo que dice el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Oh, vemos que Felipe fue obediente. ¿Y para qué lo mandaría Dios al desierto? Bueno, porque Dios tiene planes que a lo mejor nosotros no podemos entender. Fíjate lo que dice el versículo siguiendo, el versículo 27. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Pues Felipe obedeció a Dios y fue al desierto, y allí había un hombre que estaba regresando ¿de dónde? Pues de Jerusalén, y venía de adorar. ¿De dónde era ese hombre, te acuerdas? Pues era un etíope. ¿En qué estaba montado ese hombre? Pues en un carro. Fíjate, etíope eunuco era un funcionario a cargo de los tesoros de la reina Candas. La reina Candas era la reina de Etiopía y venía de Jerusalén en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Qué estaría leyendo? Pues mira, le estaba leyendo lo siguiente. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
El Espíritu Santo le había dicho a Felipe que se acercara al carro. ¿Obedeció Felipe a Dios y fue donde estaba el carro? Pues sí, tú puedes ver aquí que Felipe fue corriendo y se acercó y se juntó a ese carro. Y entonces escuchó lo que estaba leyendo este etíope, pero le hizo una pregunta interesante. ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Te acuerdas lo que vimos de qué estaba hablando? Fíjate bien, dice que estaba hablando, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. ¿De quién estará hablando esta porción del profeta Isaías? Claro, estaba hablando de Jesús. Aquí Felipe le dio a entender lo que Isaías había profetizado muchos años atrás, que vendría un hombre nacido de una mujer, así como tú y yo, y vendría a este mundo. Pero te fijas lo que dice, que fue llevado como oveja, fue llevado como oveja a la muerte. ¿Y sabes qué? No dijo que no se resistió. Está hablando de Jesús, del gran amor de Jesús hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí, que entregó su vida, fue crucificado y resucitó al tercer día. Cuando Felipe le contó todas estas palabras al etíope, ¿qué crees? El etíope se puso bien contento y le dijo una pregunta a Felipe cuando entendió el gran mensaje de amor. Dios había mandado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. Él había pagado con su sangre preciosa el castigo que nos correspondía a ti y a mí. Y entonces, cuando el etíope escuchó esto, dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Y entonces le preguntó a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces el etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El etíope había escuchado las buenas nuevas de salvación y había entendido que Jesús había muerto en una cruz para salvarlo de sus pecados. Y entonces aceptó a Cristo como su Salvador. Y entonces le preguntó a Felipe si lo podía bautizar allí mismo. Y Felipe le dijo que sí y lo bautizó. Pero fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Y Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjate bien, ¿a dónde fue Felipe? Pues Felipe fue a Cesarea. ¿Y qué estaba haciendo Felipe? Siguió anunciando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y te preguntarás, ¿y qué pasó con el etíope? Pues el etíope regresó a Etiopía, pero regresó gozoso en el camino, porque había conocido del gran amor de Dios para su vida. Y ahora, déjame te platico algo. ¿Sabías que Jesús también se preocupa por ti? Porque Él te ama. El amor de Dios, Jesús también es Dios. Él creó el mundo y todo lo que en él hay. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Pues árboles, plantas, flores, animales. ¿Tienes una mascota? Pues esa mascota fue creada por Dios. A tus papás los creó Dios. A ti te creó Dios. Fíjate, y Él sabe tu nombre, sabe tu edad, pero también sabe algo que solo tú conoces. ¿Y sabes qué es eso que solamente tú conoces? El pecado. Fíjate bien, Él conoce tu pecado. Y no solo el etíope tenía el problema de pecado, tú y yo también lo tenemos. Pero ¿qué es pecado? Pues pecado es algo muy sencillo.
es no obedecer las leyes de Dios. Fíjate lo que dice en Romanos 5:12. Por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que todos hemos pecado. El etíope sabía que él había pecado y cuando escuchó que Jesús había muerto para salvarlo de sus pecados, por eso se puso muy gozoso, porque había visto el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Pero déjame te digo algo. Tú y yo nacimos con el deseo de hacer las cosas malas. ¿Te ha pasado que algunas veces sabes que no debes hacer las cosas malas y sin embargo las haces? Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, hijo, ven a hacer esto, inmediatamente te paras y dices, sí, mamá. No, ¿verdad? A veces, sí, ahí voy, mamá, pero sigues jugando con tu Nintendo, o a veces estás dibujando, o a veces estás viendo tu película favorita o una serie en Netflix y no obedeces a tu mamá de inmediato, pues sabes que eso es pecado y sabes que tú y yo hemos pecado y no lo vamos a poder cambiar. Y dice la palabra del Señor en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La consecuencia de que tú y yo pequemos es la muerte, la separación de Dios entre tú y yo, porque Dios es santo y como Dios jamás pecó, entonces ni ha pecado y Jesús tampoco pecó. Todo esto nos separa de Dios, nuestro pecado nos separa de Dios, pero entonces vino Jesucristo a tomar nuestro lugar, cargó en él el pecado tuyo y mío, todas las cosas malas que hemos hecho, Jesús las cargó en él y murió para podernos dar vida eterna, porque no se quedó en esa cruz, él resucitó. Fíjate bien, ¿cuál fue la solución? Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El castigo de nuestros pecados era la muerte, era la separación de Dios y estar en un lugar terrible. A ti no te gustaría estar en un lugar terrible, pero por eso es importante que tú reconozcas a Dios, reconozcas que has desobedecido a Dios, reconozcas que has pecado, pero que también sepas que Dios envió a su Hijo Jesucristo a tomar tu lugar en esa cruz y que tú decidas el día de hoy aceptarlo a Él como tu único y como tu suficiente Salvador. Fíjate bien, Jesús creció, así como tú y yo, nació, estuvo en el vientre de su mamá, pero luego nació y estuvo y vivió durante 33 años, pero luego la gente lo acusó de haber hecho algo malo. Pero ¿te acuerdas que te dije? Jesús jamás pecó. Sin embargo, la gente lo odió tanto que fue y lo condenó y lo clavó en aquella cruz junto a otras 2 personas, 2 ladrones. Pero Él tomó tu lugar, el mío y el tuyo en esa cruz, y Él fue y cargó nuestros pecados. Y entonces cuando Él murió, ¿sabes qué? Entonces Él derrotó el pecado, derrotó a Satanás y entonces al tercer día resucitó y ahora vive y reina al lado de su Padre y está intercediendo por nosotros, por lo que tú y yo seguimos haciendo y cometiendo pecados. Esa es la gran noticia. Eso es lo que hoy te quiero compartir. Tú puedes conocer a Jesús como tu Salvador y dejar que Él haga una revolución en tu vida. Solamente Jesús tiene el poder para salvarte de tu pecado. Solo Jesús tenía el poder para salvar a ese etíope. Y cuando él escuchó la palabra que decía que como oveja fue llevado al matadero, entendió que Jesús había tomado su lugar y dice que regresó gozoso porque había aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Solo Jesús tenía el poder para perdonar los pecados del etíope y revolucionar su vida. Hoy necesitas entenderte. Enciéndete obedeciendo a Dios. Hoy aprendimos que Felipe fue un hombre fiel a Dios, estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Cuando el Espíritu Santo le dijo que fuera al desierto, dice que se levantó y fue.
No cuestionó a Dios, ay, pero ¿por qué al desierto? Mándame mejor a otro lugar donde me pueda refrescar. Inmediatamente obedeció, como tú y yo debemos obedecer a la primera. Muy bien, pero ¿qué más te necesitas hacer? Enciéndete, comparte el amor de Dios. Cuando Dios le dijo que se acercara a ese carro donde iba el etíope, escuchó que este hombre leía a Isaías, al profeta Isaías, pero no lo entendía. ¿Sabes qué? Tú también, a lo mejor escuchas a algún amigo tuyo que dice, así como Santi con Mateo, a lo mejor escuchas a algún amiguito tuyo que dice, es que, ¿por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué no puedo visitar a mis abuelitos? ¿Por qué estoy encerrado? Pues tú compártele del amor de Dios, que Dios tiene un propósito para su vida, que Dios le ama, tanto así que murió en una cruz para salvarlo de sus pecados. Felipe, a nuestro alrededor hay muchas personas que necesitan conocer del amor de Dios. Recuerda, ahorita hay muchos que se están enfermando de este virus, de este COVID, pero tú puedes darles una esperanza que aunque se enfermen, no van a tener ningún problema porque ellos están bajo la poderosa mano de Dios y no va a pasar nada. Y si ellos mueren, saben que ellos van a tener la vida eterna, pero necesitan conocer del amor de Dios. Tú necesitas ser ese hombre esforzado y valiente, ese niño decidido a compartir. Pero también, ¿sabes qué? Enciéndete amando a los demás sin importar su condición. Felipe, no porque vio que era un etíope, dijo, no, a él no le voy a compartir, él es un extranjero. No, tú debes de compartir a todos del amor de Cristo. Entonces, ¿cuál es el desafío el día de hoy? Si tú ya eres un hijo de Dios, debes obedecer su palabra. Debes de compartir lo que hoy hemos aprendido y sobre todo debes amar a todos sin importar su condición, sin importar cómo son o cómo se comportan. Tú debes amarlos porque Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú aún el día de hoy no has creído en Jesús, hoy mismo puedes creer en Él y recibirle como tu Salvador y tener una vida nueva. Felipe fue un gran revolucionario que aceptó. Fue revolucionada la vida, fue transformada la vida del etíope porque regresó gozoso a Etiopía a compartir lo que Dios había hecho en su vida. Podemos decir en este final de la historia que hubo una gran revolución. Y hoy te invito, si tú no has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, hoy es el momento indicado. Acéptalo. Te recuerdo, Dios te ama. Dios conoce todo lo que haces. Si te peleaste con tu hermanita, si le desobedeciste a mamá, si mentiste, si dijiste algo en contra de tu vecino o de tu vecina, si le dijiste a la maestra que habías hecho la tarea y no te conectaste, estabas acostado y dijiste que ahí estabas conectado. Dios lo sabe todo, pero también Dios mandó a su Hijo Jesucristo para perdonarte de todos tus pecados. Hoy es el día para que Dios haga una revolución en tu vida. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Permite que Él venga y entre a tu corazón, que quite todo el pecado que hay en ti y tú puedas ser transformado. Y ahora sí, como Felipe, obedezcas, compartas y ames a todos. Te invito a orar. Señor, gracias por este hermoso día. Gracias porque hoy aprendimos cómo debemos de compartir a otros de tu gran amor. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para que tomara mi lugar, para que me limpiara de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, ayúdame a ser obediente a ti, a amarte, pero sobre todo a amar a los demás. Y si hoy yo alguno de estos niños que están escuchando este mensaje, aún no te aceptan a ti como tu único y suficiente Salvador, permítele, Señor, haz en ellos esa obra hermosa para que ellos puedan decir, yo quiero hoy aceptar a Cristo, quiero invitar a Jesús que entre en mi vida para que Él pueda cambiarme y transformarme y pueda hacer una gran transformación en mi vida y yo puedo saber que pase lo que pase, Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo.
Gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Gracias, Señor, por aprender más de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos infinitas gracias. Amén. Así es que hoy, querido amiguito, amiguita que me escuchas, te invito a que te enciendas. Acuérdate, obedece a Dios, comparte del gran amor de Dios y sobre todo, ama a tu prójimo sin condición. Y vamos a repetir juntos el texto del día de hoy que se encuentra en Isaías 61. Actívate, dice la palabra del Señor, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios te bendiga.